Capítulo 143. Entrenamiento con los aprendices. Había pasado una semana desde que los aprendices se mudaron, y mientras los preparativos para la subyugación del dios maligno avanzaban en secreto, el recinto del tercer escuadrón se había vuelto bastante animado. La razón, por supuesto, eran los aprendices. Actualmente estaban divididos en 3 equipos, uno entrenaba junto con los caballeros y escuderos en el campo de prácticas, otro enseñaba directamente a los aprendices, y el último se encontraba en los establos, instruyéndolos en el manejo de los caballos. Oye, te estás inclinando hacia la derecha. Como tu mano dominante tiene más fuerza, tiendes a apoyarte de ese lado, así que cuidado. No te apresures al blandir. Concéntrate en que el movimiento siga exactamente la trayectoria que imaginas. Y cierra más el brazo, lo estás abriendo demasiado. Por ahora, mi pelotón se encargaba de la instrucción, aunque cambiábamos cada hora con los otros grupos. Por supuesto, no íbamos a hacerlos repetir 1000 cortes como a los escuderos, 100 eran suficientes. Mientras avanzaban, caminaba entre ellos corrigiendo sus posturas. Al principio, mis hombres se quejaban de tener que lidiar con niños, pero en realidad parecían disfrutarlo más de lo que admitirían. Comandante, es hora del relevo, anunció Lucas, que había empezado a llamarme así mientras estábamos de servicio. Entendido. Bien, aprendices, descanso de 10 minutos. Y ustedes, miré a los que venían a relevarnos, los dejo a cargo. Ante la palabra descanso, los aprendices soltaron un suspiro de alivio casi al unísono. Comandante, luchemos tú y yo. Gritó Simón, mostrándome una espada de entrenamiento sin filo. Desde que los aprendices vieron nuestro duelo el primer día de su llegada, Simón había ganado bastantes admiradores. Quizá por eso quería lucirse frente a ellos. No me molestaba, prefería eso a que holgazaneara. Pero últimamente siempre me elegía a mí como oponente, diciendo que sólo así podía sacar su máximo potencial. Y la verdad, sus habilidades habían mejorado mucho desde que empezó a enseñar. Tal vez eso de enseñando se aprende era cierto. Nos colocamos frente a frente, y no solo los soldados del escuadrón, sino también los aprendices, clavaron los ojos en nosotros. Nuestros enfrentamientos se habían convertido en una especie de espectáculo para ellos. Bueno, después de haber estado en el segundo escuadrón, seguro encontraban mucho más intensos los entrenamientos aquí. Además, cada vez que veían un duelo nuestro, regresaban a su práctica con una energía renovada. Supongo que era como cuando ves una película de acción y sales creyendo que tú también podrías pelear así. Allá voy. Ven. Simón se lanzó de frente, pero en el último momento se desvió hacia un lado, intentando un engaño. Aún así, le faltaba experiencia para poder quitarme un punto. El sonido metálico de nuestras espadas chocando resonó una y otra vez por el campo de entrenamiento. Con cada golpe fuerte, los espectadores soltaron exclamaciones de asombro. Podía notar que Simón ya no atacaba al azar, medía sus movimientos, analizaba los huecos, probaba distintas fintas. Su progreso me hizo sonreír sin darme cuenta. Sin embargo, todavía te falta. Giré sobre mi eje y lancé un corte horizontal. Simón se apresuró a bloquear, o al menos eso creí. Pero mi espada solo cortó el aire, él ya no estaba ahí. ¿Dónde? Arriba. Simón había saltado a una altura imposible, atacándome desde lo alto. Me moví rápido hacia un lado, esquivando el golpe, y aproveché su falta de equilibrio en el aire para soltarle una patada giratoria. Salió volando unos 3 metros y cayó rodando sobre el suelo duro, dejando un surco. Los aprendices gritaron sorprendidos, mientras yo me acercaba con el ceño fruncido. Aquella altura no era normal, debía haber usado algún tipo de artefacto mágico. Maldita sea. Y eso que me lo hizo Basil con tanto esfuerzo. Refunfuñó Simón, golpeando el suelo con el puño. Al mirar bien, noté que llevaba unas botas metálicas nuevas. ¿Y esas botas? Pregunté. ¿Estás? Le rogué a Basil que me las hiciera. Dijo que no era buena idea, pero lo convencí. Si tocas la punta con el talón, se activa una magia de viento que te impulsa al aire. Ya casi las dominaba.
Pensé que por fin podría usarlas en combate, pero no funcionaron contigo. Eso no lo habías reportado, dije, mirándolo con severidad. Aún en el suelo, Simón me devolvió la mirada con gesto de niño regañado. Las pagué de mi bolsillo, y consulté con el subcapitán Larmina. Solo le pedí que lo mantuviera en secreto, quería sorprenderte. Estaba seguro de que un ataque sorpresa te agarraría desprevenido. Rodó por el suelo con frustración, así que le puse el pie encima para detenerlo. Deja de hacer el ridículo. Los aprendices te están viendo. Ah. Al parecer, apenas entonces se dio cuenta. Se incorporó, avergonzado, y fue entonces cuando ocurrió la tragedia, o mejor dicho, la comedia. Al mover los pies, la punta y el talón de sus botas chocaron entre sí. El hechizo se activó. Uva. Boom. Por suerte, la fricción del suelo amortiguó el impulso y evitó que se rompiera algo al estrellarse contra el muro del campo. Temblando, pero aún entero, se levantó y empezó a revisar si todo su cuerpo seguía en su lugar. Mientras tanto, me acerqué a los aprendices, que lo observaban con la boca abierta. Escuchen bien. Como acaban de ver, usar un equipo que no se adapte a su fuerza o habilidad no los hace más fuertes, al contrario, puede causar accidentes como ese. Si algún día reciben un arma o armadura fabricada por los enanos, asegúrense de seguir las recomendaciones del artesano. ¿Entendido? Los aprendices asintieron con energía, mientras Simón, cubierto de raspones, se levantaba a duras penas. A cambio de esa lección viviente, perdió un uniforme con un agujero del tamaño de un plato y la admiración de los muchachos. Capítulo 144. Hacia el destino. 10 días después de recibir la orden secreta de Su Majestad, todo estaba listo para partir. Aunque el pueblo no había sido informado oficialmente sobre la expedición para derrotar al dios maligno, de algún modo la noticia se filtró, y cuando salimos, una multitud se había congregado a lo largo de la avenida principal para despedirnos. Mientras estemos fuera, los aprendices volverán a entrenar con el segundo escuadrón, aunque seguirán viviendo en los nuevos dormitorios dentro de los terrenos del tercer escuadrón. Tal vez porque ya no son discriminados por su origen, varios de ellos han mostrado un crecimiento sorprendente en solo unos días. Mañana, cuando retomen el entrenamiento con el segundo escuadrón, sus instructores se van a quedar boquiabiertos. Y ojalá eso les sirva para reconocer lo mucho que aún deben mejorar como maestros. Hay mucha gente, ¿no? Comentó Jess, mirando a su alrededor desde delante de mí, montado conmigo sobre Eleanora. Sí, asentí. Es porque Ernesto viene con nosotros esta vez. Seguro los ciudadanos del reino escucharon el rumor y salieron a verlo. El príncipe Ernesto encabezaba la expedición al frente del primer escuadrón. La mitad de sus hombres se quedó en el castillo para proteger a la familia real, pero los que marchaban con nosotros llevaban en la mirada la firmeza de quien ya aceptó su destino, incluso si eso significaba la muerte. Era natural. Cualquier noble educado conocía la historia. La última vez que el dios maligno despertó, el mundo entero estuvo al borde del colapso. De aquel caos nacieron nuevos reinos, incluyendo el nuestro. Detrás del primer escuadrón marchábamos nosotros, el tercer escuadrón. Después seguían el carruaje donde viajaban la Santa Eleonor y Jean, y al final, los caballeros sagrados. Aunque la reputación del tercer escuadrón había mejorado bastante últimamente, aún estábamos lejos de la popularidad del primer escuadrón o de las santas. El volumen de los vítores cuando pasaban ellos lo dejaba más que claro. Aún así, dijo Simón, girándose con una sonrisa, si lo comparas con antes, también nosotros nos volvimos bastante populares. Mira, la mayoría de la gente nos saluda con una sonrisa. Avanzábamos por la misma avenida por la que habíamos pasado cuando viajamos hacia el marquesado de Talleyrand. Simón saludaba de regreso a los vecinos que agitaban pañuelos, visiblemente más animado. Es cierto, dijo Arnaud con tono burlón. Cuando fuimos a Talleyrand, nadie vino a despedirnos. Bueno, a menos que cuentes a los que nos veían con cara de ojalá no vuelvan vivos. En especial los que se pelearon contigo, Simón. ¿Por qué solo conmigo? Protestó Simón, fulminándolo con la mirada. Lucas, que cabalgaba junto a nosotros,
volteó con curiosidad. ¿De verdad eran tan impopulares? Sabía que el tercer escuadrón no tenía buena fama, pero no imaginé que fuera tan malo. Eso fue porque tú no estabas en la capital, explicó Arnaud con una sonrisa socarrona. Medio año atrás, Simón se metía en peleas por cualquier cosa, era pésimo para ligar y encima insistente. Yo diría que una tercera parte de nuestra mala reputación era culpa suya. Suspiró con fingida resignación, mientras Simón se encendía de la furia. Yo, por mi parte, le pasé las riendas a Jess y cubrí sus orejas con las manos. ¿Qué dijiste, maldito? Tú también peleabas. Y ligabas, y más de una vez te vi salir corriendo cuando aparecía el novio de turno. Yo solo me defendí cuando me atacaron, ¿sí? Replicó Arnaud con tranquilidad. Y las chicas con las que salí lo hicieron por voluntad propia. La vez que me golpearon fue porque el exnovio celoso no lo soportó. No me compares con el idiota que cortejó a una chica comprometida y acabó con un ojo morado. ¿Qué dijiste, bastardo? Inspiré hondo. Por suerte, los vítores del público eran tan fuertes que probablemente nadie alcanzó a oír nuestra discusión. Mantuve la sonrisa mientras giraba apenas el rostro hacia ellos, con una voz tan baja y gélida que ambos se tensaron al instante. Simón. Arnaud. ¿Tienen idea de en qué momento estamos? Vamos camino a enfrentar a un dios maligno. Si los ciudadanos vieran a los caballeros que los protegen peleando entre sí, ¿qué pensarían? Si van a discutir por tonterías, háganlo cuando hayamos salido de la capital. Ese sí, comandante. Respondieron al unísono, enderezándose sobre las monturas. Asentí, recuperé las riendas de Eleanora y seguimos avanzando hasta cruzar las puertas de la ciudad. La ruta más corta hacia nuestro destino habría sido atravesar el gran río que corría junto a la capital, pero un contingente tan grande no podía cruzarlo, no había suficientes barcos. Así que optamos por rodear el cauce, aunque eso nos costara tiempo. De los bosques y montañas cercanas salían de vez en cuando algunos monstruos, pero ninguno de ellos fue lo bastante temerario como para atacar a una fuerza de esta magnitud. Viajábamos más despacio que cuando fuimos a Taleirand, ya que ahora nos acompañaban las santas, Jin, expertos de distintas áreas y numerosos asistentes en varios carruajes. Según la historia original, la que solo yo conozco, aún faltaba algo de tiempo para la resurrección del dios maligno, así que no había razón para apresurarnos. Pero los demás no lo sabían. Por eso notaba la tensión en el ambiente, una inquietud silenciosa. Al cabo de unos 10 días de marcha, Jin empezó a comportarse de forma extraña. Desde que le dijimos el lugar del sello del dios maligno, se notaba intranquila, como si percibiera algo. Ya solo nos faltaban cruzar 2 territorios más antes de llegar a la península donde se encontraba el lugar sellado. Quizás por eso su sensibilidad espiritual se había agudizado. Cuando acampamos esa noche, decidí hablar con ella. Jin, ¿ocurre algo? Si hay algo que te preocupa, dímelo. La mujer se volvió hacia mí, con el rostro sombrío. Amo Justan. Quise pensar que era mi imaginación, pero no lo es. En el lugar donde está sellado el dios maligno, se encuentra el padre de Jess. ¿Qué? Me quedé helado. Quise negarlo, decir que debía estar equivocada. Pero el rostro serio de Jin me lo dejó claro, no era una broma. Capítulo 145, Presencias. Desde aquí el bosque se vuelve más denso, las carrozas no pueden seguir. Después del almuerzo, cada uno revise su equipo una vez más. A la orden de Ernesto, el grupo hizo una pausa para comer frente al bosque donde se hallaba sellado el dios maligno. Era una península que había sido prácticamente abandonada. Aunque algunos aventureros solían entrar hasta las zonas menos profundas del bosque para recolectar materiales, nunca se encontraba nada valioso, así que nadie se molestó en colonizar el área. Cuando llegamos al territorio vecino al bosque, el señor local, a quien se le había informado en secreto el verdadero motivo de nuestra expedición, casi rompe en llanto de alivio. Y como no, si se entera de que un dios maligno duerme al lado de sus tierras, cualquiera perdería la calma. Si despertara, sería el primero en caer. ¿Justan? ¿Vamos a ir a pie desde aquí? ¿Eleanora se quedará atrás?
Preguntó Jess, un poco triste, mientras yo ataba las riendas de mi yegua a un árbol junto a un arroyo. No, todavía podremos avanzar un tramo más montados. Las carrozas no pasan, pero los caballos sí. Tal vez tengamos que dejarlos en espera dependiendo del terreno, le respondí. Ah, entonces aún puedo ir contigo. Dijo, sonriendo con esa alegría que siempre me desarma. Esa sonrisa me dolió un poco. Aún no le había contado lo que Jin me dijo, que su padre se encontraba en el mismo lugar donde estaba sellado el dios maligno. ¿Podría ser que el dragón subordinado del dios maligno que aparecía en la novela fuera, en realidad, el padre de Jess? No, imposible. No podía ser. De aquí en adelante Jin también irá a caballo. ¿Quieres seguir montando conmigo, o prefieres ir con tu madre? Pregunté, acariciándole la cabeza. Jess miró hacia arriba, pensativo. Iré con mamá. Así podrás moverte rápido si pasa algo, ¿verdad? Además, aunque estemos un poco separados, puedo hablar contigo por telepatía, dijo con orgullo. Sonreí. Había crecido tanto. Y tenía razón. Estar con Jin era lo más seguro para él. De acuerdo. Jin irá junto al tercer escuadrón, así que seguiremos cerca. Pero escucha, Jess, lo más importante es que te mantengas a salvo, pase lo que pase. Sí, entendido. Respondió con firmeza. Tras el descanso, nos adentramos en el bosque. Jin cabalgaba sola, mientras que Orel guiaba a la santa, que se aferraba a su espalda. Apenas cruzamos los primeros árboles, noté que Jin empezó a mirar a su alrededor con inquietud. ¿Qué ocurre? Pregunté. La corriente de maná aquí es extraña, respondió en voz baja. Es como si hubiera una barrera invisible que lo atrae hacia una sola dirección. Señaló hacia el corazón del bosque, justo donde debía hallarse el sello del dios maligno. ¿Entonces el dios está absorbiendo el maná? Pregunté. No lo sé con certeza, pero si el bosque está siendo drenado, podría significar que está robando energía para su resurrección. Quizá incluso haya alguien, sirviendo como ofrenda. ¿Alguien? Repetí. Jin bajó la mirada hacia el pequeño dragón que iba sentado frente a ella. No hacía falta preguntar más. Por suerte, Jess estaba distraído observando los árboles y no escuchó nada. Recordé lo que Jin me contó, su padre era un antiguo dragón, un Ancient Dragon. Quizás la razón por la que no aparecía en la historia original era porque había sido consumido por el dios maligno antes de poder hacerlo. Imaginé la tristeza de Jess y Jin si eso fuera cierto, y una angustia nueva me atravesó el pecho. Pero no, aún teníamos tiempo. Habíamos llegado antes de lo previsto. Tal vez, aún podíamos salvarlo. Papá. Susurró de pronto Jess. Jin lo miró con sorpresa. ¿También lo sientes? Le preguntó. Sí, asintió Jess, con la mirada perdida. Se parece mucho a mi energía. Pero, es muy débil, como si estuviera lastimado. Tu padre es un dragón antiguo. No muere tan fácilmente, dijo Jin, tratando de sonreír mientras le acariciaba la cabeza. Pero su voz temblaba. Y la expresión en su rostro traicionaba la angustia que trataba de ocultar. Si ya puedes sentirlo, quizá podamos localizarlo, dije. Iré a hablar con el príncipe para pedirle permiso de adelantarnos como exploradores. No me dejen atrás. Si van, yo también voy, gritó Simón, levantando la mano. Jin soltó una risita. Entonces, Justan, puedes montar conmigo. Jess, ¿le das un paseo al valiente Simón? Claro. Pero, ¿qué haremos con Eleanora? No creo que pueda cargar a los tres. No te preocupes, puede quedarse con los demás, dijo Jin con una sonrisa misteriosa. Yo sabré sostener al tuyo sin que caiga. Espera. Primero debo pedir autorización al príncipe Ernesto, ¿entendido? No se muevan de aquí. Repliqué, girando el caballo. Y mientras cabalgaba hacia el frente, no pude evitar pensar que, por fin, estaba a punto de vivir algo que solo había leído en las historias. Mi debut como jinete de dragones.
Con el corazón latiendo con fuerza entre la emoción y la inquietud, espoleé a Eleanora y avancé hacia la posición del príncipe Ernesto. Fin del capítulo.